Mi nombre es Jessica y tengo una historia que contar, una historia que tal vez sorprenda a algunos de ustedes e incluso haga que otros cuestionen mis decisiones. Pero esta es mi verdad, una que he mantenido oculta durante tanto tiempo. Y finalmente he decidido que es hora de sincerarme. Primero quiero decir que no se trata de una historia escandalosa o de un comportamiento inusual. Esto trata sobre el amor, la soledad y cómo una simple conexión se torció de una manera inesperada. Permítanme llevarlos al comienzo. Mi esposo Richard y yo llevamos casi una década de casados. Nos conocimos recién graduados de la universidad. Era ambicioso, encantador y del tipo de hombre que podía entrar en cualquier lugar y captar la atención de todos en un instante. Me enamoré perdidamente de él y los primeros días de nuestra relación fueron como algo sacado de una película romántica. Fue perfecto. Avancemos unos años y la vida ya no era tan perfecta. El trabajo de Richard lo mantenía lejos de casa con frecuencia. Su empleo era exigente y constantemente viajaba para reuniones de negocios, conferencias y eventos de networking. Aunque entendía que su trabajo era importante, su ausencia comenzó a afectar nuestro matrimonio. Nos distanciamos, apenas hablábamos durante días y cuando lo hacíamos eran solo conversaciones superficiales. Ya saben, las típicas de cómo estuvo tu día, bueno, una posi, qué hago hay para cenar. Pero debajo de todo eso me sentía sola. Anhelaba atención, compañía y a alguien que llenara el vacío que Richard, sin saberlo, había dejado en mi vida. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Vivíamos en una tranquila y pacífica granja fuera de la ciudad. Una de las razones por las que nos habíamos mudado ahí era por el espacio y la oportunidad de tener animales. Teníamos algunas gallinas, un par de cabras y, por supuesto, nuestro caballo Midnight. Midnight era un hermoso y fuerte semental negro, con un temperamento tan gentil que parecía comprender las emociones mejor que muchas personas. Siempre me habían gustado los caballos y Midnight era especial. Fue un regalo de Richard para nuestro 5º aniversario de bodas, un gesto para mostrar cuánto le importaba, aunque no pudiera estar siempre presente. Durante los largos y solitarios días en los que Richard estaba ausente, Midnight se convirtió en mi fuente de consuelo. Pasaba horas en el establo, cepillándolo, hablándole y simplemente disfrutando de su presencia. Sé que suena extraño, pero los animales tienen una forma de percibir cuando estás lastimado. Midnight siempre parecía saber cuando estaba triste o frustrada y me empujaba suavemente con su nariz, como si dijera: «Estoy aquí, ¿no estás sola?». Con el tiempo, esos momentos con Midnight se convirtieron en lo mejor de mis días. Me encontraba vertiendo mi corazón en él, diciéndole cosas que ni siquiera podía contarle a mi esposo. Midnight era paciente, nunca juzgaba y siempre estaba ahí. Era como si se hubiera convertido en el apoyo emocional que me faltaba. Sé lo que están pensando. ¿Cómo podía comparar a un caballo con mi esposo? Pero deben entender que Richard estaba ausente y Midnight era todo lo que tenía. El punto de inflexión llegó una tarde de verano. Richard estaba fuera de la ciudad, como de costumbre, y yo me sentía particularmente triste. Acababa de hablar con él por teléfono y una vez más sentí que éramos dos extraños viviendo vidas separadas. Fui al establo esperando encontrar algo de paz junto a Midnight. Mientras cepillaba su pelaje comencé a hablarle como siempre lo hacía, pero esta vez algo era diferente. Me desahogaba de mis frustraciones, mi soledad y de lo desconectada que me sentía de Richard. Estaba divagando sin pensar en lo que decía cuando de repente me di cuenta de que estaba hablando de Midnight de una manera que me hizo sentir el corazón acelerarse. Me detuve, sacudí la cabeza y me reí de mí misma. «Jessica, estás siendo ridícula», me dije. Midnight era un caballo, un magnífico animal, sí, pero solo un caballo. Intenté ignorar los pensamientos extraños que empezaban a invadir mi mente, pero a medida que pasaban los días me encontraba regresando al establo cada vez más a menudo, quedándome más tiempo del que debía y sintiendo una creciente conexión hacia Midnight que no podía explicar. Me sentía culpable. ¿Cómo podía estar tan emocionalmente invertida en un animal cuando tenía un esposo? Pero cuanto más trataba de rechazar esos sentimientos, más fuerte se volvía la conexión. Midnight siempre estaba ahí y Richard no lo estaba. La verdad es que no estaba engañando de la forma en que podrían imaginar.
No hubo traición física ni una aventura en el sentido convencional, pero emocionalmente había cruzado una línea. Había empezado a confiar en Midnight de maneras que deberían haber estado reservadas para mi esposo. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Richard volvió a casa inesperadamente de uno de sus viajes. No lo escuché llegar y estaba en el establo como de costumbre, con Midnight. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado ahí, de lo absorbida que estaba en este extraño apego emocional, hasta que Richard entró al establo y me encontró parada junto a Midnight, susurrándole suavemente. No lo noté hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? Component placement, dijo Richard, con una voz aguda llena de confusión y sospecha. Sus ojos iban de mí a medianoche, como si intentara comprender la escena frente a él. Me congelé, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar esto sin sonar loca? Richard me miró, esperando una explicación. Sabía que la situación parecía absurda, pero, en el fondo, también comprendía la profundidad de mi error. Era el comienzo de una larga conversación y un proceso de sanación para ambos, un viaje en el que tendríamos que redescubrirnos y reencontrar el amor que alguna vez nos unió.